Estoy en otro de mis lugares favoritos de Galicia. Como en el vídeo de Cabo Home, aquí también hay un castro, aunque mucho más grande. Vistas a mar abierto, a playas, a islas. Aquí además está la desembocadura del río Miño y al otro lado, enfrente, Portugal. También hay un facho que veremos luego. Estoy en el monte de Santa Tegra y ahí vemos parte de la localidad de Aguarda, que por cierto fue de las primeras localidades, como Vigo, en expulsar a las tropas invasoras de Napoleón en 1809. Estas son las vistas desde abajo, desde el aparcamiento. Mirad allí el estuario del Miño y ahí una veleta. Aquel es el monte Facho que dije antes, de 328 metros de altitud. Y la de abajo es la ermita o capilla de Santa Tegra, que se sabe que existía ya en el siglo XII, pero fue reformada en el XVII. Había culto religioso aquí arriba ya en el siglo VII. Se encontraron sepulcros visigodos en 1994. No encuentro ninguna información sobre ese misterioso monolito. Aquí en la zona de aparcamiento hay un par de construcciones castreñas de los pobladores de hace unos 2000 años. Desgraciadamente debieron de destruir algunas al construir edificios como el restaurante de arriba a la izquierda o las tiendas de souvenirs. Arriba a la izquierda una parte de la vieja muralla del castro, ahí está, y lo de abajo a la izquierda, quizá una escalera de la época. Aquí en Santa Tegra separaron con piezas de cerámica la parte antigua de la parte añadida en las excavaciones, cosa que no siempre se hace en los castros. Y esas son las escaleras que llevan a la cima en la que grabé antes las vistas. De nuevo en la cima, que llaman de San Francisco o del Calvario, de 341 metros, vemos la carretera que sube hasta aquí. Son unos 3 kilómetros de fuerte pendiente, pero muchos de la guardia la suben a pie en la romería de septiembre. Ahí está el puerto de la Guardia. Añado dos fotos que saqué abajo antes de subir al monte. Vemos los faros, el espigón con mural y la atalaya, que es una reconstrucción reciente de otra antigua que hubo en el mismo sitio. Añado otras fotos de vistas desde esta cima de San Francisco. Esa es la isla de Ainsua, de Portugal, que tiene una fortificación. Pronto daré un vídeo sobre la desembocadura del río Miño. Un pequeño adelanto. Así se ve este monte desde la desembocadura. Está en la esquina suroeste de Galicia, por eso lo llamo el Peñón Gallego, aunque este no es inglés como Gibraltar, afortunadamente. Dicen que este monte pudo ser una isla en otra época, pero también que el río Miño era más estrecho en la época romana. ¿Cómo se explica esto? Pues como vimos en el vídeo de Coruña 2, el nivel del mar estuvo tanto por debajo del actual como por encima. Volvamos a la ermita. Se dice que tiene cimientos de época romana. Su crucero es del siglo XVI o XVII. Por lo que he visto en fotos antiguas, todo esto estaba exactamente igual hace más de 100 años. Hasta la ermita suben los romeros en la procesión de septiembre, suben andando en día de ayuno. Estas son algunas de las últimas cruces de su Vía Crucis, hay más detrás de mí. Por toda esta zona se celebra en agosto la famosa Festa do Monte, Fiesta del Monte, en la que más de uno acaba morao en todos los sentidos, literalmente de arriba a abajo. Pero no todo es vino y desmadre en esa fiesta, también hay música, tocan gaitas y tambores. Creo que abajo en Aguarda hay desfile de trajes regionales, además de verbena y otros eventos. Subamos a la cima del Facho.
el pico que dejamos atrás, el de San Francisco, algo más alto que este. Por el nombre de esta cima, supongo que, al igual que en el Monte Facho de Cabo Home y en otras colinas, antiguamente encenderían aquí hogueras para avisar a otros poblados de la llegada de enemigos o de comerciantes por mar. Pues desde aquí también hay buenas vistas. A Guarda, a su puerto, a su fortificación, que es del siglo XVII, como la de Vigo. Ahí está. Y puede verse también el castro al que voy a bajar ahora por el Vía Crucis. Por aquí sube la procesión del voto. Parece que desde hace más de 7 siglos. Desde abajo, desde los pueblos, solo hombres, a primera hora y en ayunas. Y luego todo el día pan y agua. No sé si siguen subiendo en ayunas. Subir así los 3 kilómetros de cuesta arriba debe de ser tremendo. Unas fotos y ahora bajo al castro. Ya estoy en el castro, mirad que empedrado en el suelo. Es un poblado de entre los siglos I antes de Cristo y I después de Cristo, como en Cabo Home. Es el más visitado de Galicia, uno de los más grandes, uno de los destinos más visitados de Galicia. Aquí me pregunto si era necesario dejar la carretera atravesando el castro. La verdad es que lo descubrieron al hacer la carretera en 1913, pero me pregunto si no se podría hacer por otro sitio. Era un poblado enorme. Esto que veis es solo la esquina norte. Solo se excavaron algunas zonas. Tenía más de 3.000 habitantes, quizá 5.000. Es posible que hubiera poblado ya en los siglos 8 al 6 antes de Cristo y sobre todo en el 4, aunque las viviendas serían de materiales como barro, madera. Y puede también que fueran habitados algunas temporadas después del 1 después de Cristo. En una guía insistan en que no se suba la gente a los muros porque se daña su estabilidad. Esta zona parece bastante abandonada, sin consolidar. No como aquella de allí arriba, donde reconstruyeron las casas hasta la mitad, o un tercio, no sé. Creo que en los años 60 y 70. Esto también parece bastante abandonado. Ahora voy a ver aquella reconstrucción de allí arriba. Es una recreación construida en los años 60, una reconstrucción hipotética. Muestra cómo serían las viviendas. Hay en el centro es donde hacían el fuego para tener luz y calor y cocinar. Hay una ventana, pero según una guía, en realidad no tenían ventanas. Y aquí pueden verse agujeros para el cierre de la puerta. Estos otros agujeros eran para las estacas para colgar sobre el fuego los recipientes.
Creía que alguno sería para un poste que sostuviera el techo, pero ya se ve que aquí no hace falta. Lo que sí que hay es esto, seguramente para almacenar. También solían tener un horno, una lareira junto a la entrada. Alrededor de las viviendas había canalizaciones para el agua de lluvia. Hay este desagüe en la muralla. Aquí en la muralla también hay piezas de cerámica que separan la parte encontrada en la excavación de la añadida. Junto a la muralla, que era más alta, había un amplio pasillo. En otros castros hay fosos al otro lado de la muralla, pero en este no se encontró rastro de ninguno. Aquí falta parte del perímetro y esto parece una pequeña puerta de esa muralla. Estos anexos de entrada, vestíbulos, parece que eran ya de época romana, o casi. También de esa época eran las de planta rectangular, como esa. O estas. Se dice que ya tendrían techos de tejas en vez de cubierta vegetal. Algunas son más bien ovaladas. Y también de esa época son las agrupaciones de construcciones o unidades familiares, como esta de aquí con el losado central. Podían dedicar una construcción a dormitorio y cocina, otra para granero, otra para ganado. Esas unidades eran separadas por muros, como este. O este de abajo, o este otro. En la reconstrucción que vimos tenían vistas al mar y en esta otra vistas al río. Junto a su entrada parece que había un abrevadero, un banco y esto no sé si serían unas escaleras talladas en la roca que mencionan en una guía. Veamos el interior, otro banco y una de las piedras del hogar, o lar, el lugar para el fuego, muy enterrada. Cerca hay petroglifos muy anteriores a la construcción del castro, de 2000 años antes, de la edad del bronce. Este castro es de la edad del hierro y de la época romana. Hay unos 20 conjuntos de rocas con petroglifos. Este es uno de ellos. No veo esos grabados porque, como dicen aquí, están bastante erosionados. Además empieza a anochecer. Esta zona próxima parece algo descuidada. Ahí en el centro parece que hay unos cimientos aún muy enterrados. Por ahí a la izquierda se va a los sectores centro y sur, pero no tengo tiempo y, como dije, empieza a anochecer. Ahí están los sectores, solo vi el norte, el más conocido, y las dos construcciones de la cima abajo a la izquierda. Así que me voy ya de este lado de la carretera. Hay paneles con imágenes de cómo sería el poblado, por ejemplo esta. Por todas partes se ven construcciones sin puerta, son las que usaban como almacenes, graneros. Tenían la puerta más arriba para evitar a los roedores o el agua de la lluvia. Eran como los hórreos de la época. Y no eran graneros ni talleres, etcétera, sino viviendas las que tenían vestíbulo como esa.
o las piedras en el centro para el fuego, como esta otra. Estos parecen asientos. Esto no sé si era uno de los pozos que se dice que había aquí. Y esto no sé qué sería. Hay algo parecido en el camino que lleva a una de las recreaciones. Unos caminos empedrados. Otros agujeros para el cierre de la puerta. Tampoco sé para qué era esto, quizá para horno, para cocinar. O aquella caseta de la esquina, tal vez para quienes vigilaban en la puerta. Ahí arriba, en la entrada norte del recinto amurallado, estaba este puesto de vigilancia, donde gritarían a quienes llegaban "Kenbai". Bueno, no, usarían su idioma, que parece que podría ser un idioma de raíz celta, aunque ahora dicen los arqueólogos que no eran celtas, que eran simplemente galaicos. Este castro, como otros, quedó abandonado en el siglo I después de Cristo con la romanización. Supongo que entonces ya les tocaba pagar impuestos. ¿Quieres pax romana? Pues paga, hombre, paga, que si no ya sabes lo que te pasará. Y se fueron a vivir abajo, junto al mar. Añado más fotos y más datos. Por ejemplo, que este monte era un lugar estratégico desde donde controlaban el tráfico marítimo y fluvial y hasta las minas cercanas. O que esta gente se dedicaba sobre todo a la agricultura, la ganadería, la recolección, también a la caza, la pesca, la artesanía, el comercio. Como en otros castros de Galicia, no se conocen sepulturas, quizá incineraban a los muertos. Otros datos interesantes son que los primeros castros de Galicia fueron los del suroeste, así que este es uno de ellos. O que las viviendas las pintaban de rojo, azul o blanco. Y que las piedras de estas viviendas, al igual que en muchos otros sitios, fueron utilizadas para construir casas en los siglos siguientes a que este castro quedase abandonado. Aunque a su vez estos pobladores también pudieron haberlas extraído de construcciones anteriores. Y sobre la romanización y las causas del abandono del castro, con los romanos mejoró el transporte por vía terrestre y decayó el marítimo. Según algunos, el abandono pudo ser por secarse los manantiales, pero la verdad es que otros muchos castros fueron abandonados en la misma época, en el siglo I después de Cristo. Vuelvo arriba al aparcamiento. Espero poder ir a la Festa do Monte o incluso a la procesión del voto. Junto al aparcamiento está el museo. Estuve dentro aunque no saqué fotos. Hay muchos objetos que encontraron en la excavación, sobre todo cerámicas, pero también vidrios, monedas, anillos, cuchillas, anzuelos, alfileres, clavos, objetos de piedra como grabados, figuras, molinos de mano, moldes y hasta fichas de juegos de mesa. El edificio fue creado como restaurante en 1934 por Antonio Palacios, pero lo convirtieron en museo en 1953. Aquí también aparece el museo, arriba a la izquierda, junto a estas dos construcciones que vimos al comienzo del vídeo, que no sé si son las dos primeras que se dice que se desenterraron en 1910. También leí que hay dos petroglifos allí arriba en la antena, los veré otro día como los de abajo en el poblado. Aviso de que cobran por subir al monte, 3 euros al conductor, no hace mucho era 1 euro, algo también a cada pasajero, aunque es gratis si vas en lunes o para los que suban andando. Hay tarifas reducidas de 1 euro, más reducidas aún si llevas a tu familia en el maletero. Venga, me voy ya, que se hace de noche. Como dije, haré pronto un vídeo sobre la desembocadura del río Miño. La información la saqué de Wikipedia y de estos libros.